Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos aquí en Foro 4. Hoy tenemos de invitado a una gente que tiene una gran trayectoria en el periodismo nacional, pero además una gran aportación recientemente en estos nuevos medios que están a través de Internet creciendo y resurgiendo y dándole una nueva cara al periodismo en México y en el mundo. Tenemos a Alejandro Páez, director de contenidos del portal Sin Embargo MX, uno de los portales que está rompiendo todos los esquemas que se tenían del periodismo tradicional. Alejandro, muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos. Encantado. Alejandro, quiero empezar la plática, esta charla, preguntándote cómo ves ahorita los medios. ¿Qué está pasando con los medios? ¿Qué sucedió? ¿O los medios están cambiando a través de la entrada del Internet? ¿O se están adaptando al Internet? ¿Qué crees que está sucediendo en el fondo? Mira, yo creo que es una industria que está modificando en muchos sentidos muchas otras cosas. De entrada está muy asustada porque pues el periodismo análogo, ¿no? Muchos. Pues, es muy probable que no se entienda, pero lo que sí se va a entender es el tema del dinero. Porque el fin de los medios análogos, que tenía una estructura de financiamiento muy clara, eso va a marcar también el fin de muchas empresas. Está sucediendo en el mundo. A la vez que va a dar oportunidad a que haya otras empresas que hagan negocio y que participen de este mercado, el mercado de la información, de una manera ágil. Yo lo que creo es que la composición misma del periodismo análogo, su composición interna, la estructura empresarial que dio a estas empresas, va a ser el ancla que las hunda. Lo está sucediendo en el mundo. Las empresas más grandes, las empresas en teoría más poderosas son las empresas que más están yendo a fondo, porque 5 individuos pueden hacer lo mismo ahora en Internet que 25 que tenías contratados en el periodismo análogo. Exacto. Entonces todas esas estructuras se están resquebrajando y van a dar paso a otras cosas que apenas estamos construyendo. Pero qué curiosos, teniendo los medios análogos mayores posibilidades, porque son quienes tienen la práctica del uso de los contenidos, el posicionamiento, el reconocimiento, ¿por qué ellos no están transitando a estos medios digitales? Pues hay muchas experiencias. En realidad no sería el genérico, pues. Hay muchas experiencias. Yo creo que, por ejemplo, el tránsito, que fue muy doloroso para New York Times, de esta gran empresa histórica, tradicional, que pasa a ser lo que es hoy, pues fue muy doloroso el tránsito, pero lo están haciendo. Claro. Lo están haciendo, lo van a tener que lograr, incluso por orgullo de todos los periodistas, porque el día que se nos vaya New York Times, se nos va todo. Exacto. Por el otro lado, están tomándole delantera medios como el Huffington Post para verlo en la esfera global, y el Huffington Post se los comió en hits en 3 años. ¿Sería algo así como lo que está sucediendo en México con Sin Embargo frente algo a las parecido. grandes cadenas como Reforma, como en el Universal, que algo con muy un parecido. montón de recursos y inversiones, pues están prácticamente al tú por tú con un grupo de periodistas que han decidido aprovechar el Internet para plantear su oferta, ¿no? Sí, algo muy, muy parecido. Ahora, eso conlleva muchas responsabilidades y lo voy a plantear abiertamente. Yo tengo un grupo muy pequeño de editores, editores que he ido armando en estos muy pocos años, y los he ido armando con un esfuerzo casi personal de un grupito de periodistas que nos propusimos rescatar a los jóvenes de la falta de oportunidad, sacarlos de la universidad y luego encaminarlos a esto nuevo. ¿Tuviste que formar? Sí, claro. O sea, mi planta toda es formada desde Sin Embargo. Incluso estoy ya brincándolos a reportear los temas principales a la gente que empezó con la generación Sin Embargo. Y lo hicimos deliberado, que quisimos apostar a ellos. Ahora, eso conlleva también otros riesgos. Por ejemplo, la velocidad del tiempo real le da mucho poder al editor. Entonces, un editor de un periódico podía verificar con el dueño, o podía verificar con su director, subir el contenido a una portada normal y tenía todas las horas del mundo tiempo para pensarle. Claro, y ahora no. Ahora la velocidad lo subes y luego ya vemos cómo vamos arreglando. Entonces, eso conlleva nuevas responsabilidades que no estaban contempladas en nuestros esquemas. Teníamos 1 o 2 correctores en toda una planta para hacer un periódico. Ahora necesitamos mucha más responsabilidad a la hora de subir el contenido, porque sí estás compitiendo en velocidad. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se puede, digamos, entender la velocidad sin perder
el cerciorarse, pues, que la noticia, la fuente sea correcta? Porque este mundo instantáneo puede hacer que se cometan grandes errores, ¿no? Sí, totalmente. Mira, ahí yo vería tres grandes rubros de la noticia. La primera es que nosotros somos una industria de verificación de datos. No nos podemos equivocar. La gran diferencia entre nosotros y lo que llamaron periodismo ciudadano en los últimos años es que nosotros damos certeza de que lo que decimos es real. Es decir, lo hemos hecho durante 200 años. Claro. Cuando nosotros lo dijimos, cuando nosotros lo planteamos, es cuando realmente era noticia. Podría soltarse un rumor, podría ser cualquier otra cosa, que es lo que finalmente sucede en las redes. Hay mucho contenido en las redes, lo hay. Pero quien le ponga el sello de verificado, ese es el que lo va a poner, claro. Esa es una realidad y ahí hay mucha confusión. Creen que las redes están manejando. No, las redes plantean, sí, pero lo que lo convierte en noticia es cuando un medio estructurado le da esa certificación de la noticia. No es cuando empieza a suceder lo demás. Porque somos una industria de eso. O sea, lo hemos hecho durante mucho tiempo, lo hemos hecho 2 siglos. Hemos estado verificando información. Pero ahora corren en distintos canales, como tú bien lo decías. ¿Cómo vas a verificar esta información que está saliendo de redes? Por un lado está esa, que es la inmediata. La segunda es la que viene en cables, que viene ya verificada, es decir, que viene en Notimex, en EFE, en AP, en Reuters, en todas las agencias. Y una tercera, que es muy importante para el caso de Sin embargo, es el tema de la investigación. Entonces son 3 carriles que van con una velocidad distinta. Yo llevo una velocidad brutal en la información que está saliendo de redes, con la información que está saliendo, que nos está llegando, y yo tengo que pasarla rápidamente a un filtro verificador, que por lo regular es el editor. Ahora, esto requiere de una reconfiguración organizacional de los medios de comunicación, e inclusive crear competencias que antes no se habían planteado, principalmente en materia digital, ¿no? O sea, hoy necesitas un periodista que probablemente no se esté formando así en las escuelas de periodismo, ¿no? Sí. Mira, yo también creo que muchos de los valores que nosotros pensamos en los 90s, de lo que nos íbamos a tener que desprender de ellos, han estado revaluándose y retomando su lugar dentro del periodismo. Y pongo un ejemplo que es importante y que a nosotros nos gusta mucho presumir. Yo tengo una plata muy pequeña de reporteros, pero la mitad, justo la mitad, está dedicada a investigación. Entonces, creo que soy el único medio mexicano en este momento publicando una investigación diaria. Una investigación todos los días es un compromiso muy grande. Los medios ha desaparecido, todo es superficial, todo es por arribita, es el comunicado que te pasa, nada más lo rehaces, ¿no? Le sumas algunas opiniones y ya quedó la noticia. Pero eso no es lo que la gente está esperando. La gente está esperando la verdad, ¿no? El fondo de las cosas. Y que apliques lo que es tu oficio. O sea, que les entregues información ya verificada y amplia. Porque si no, pues en 140 caracteres ellos lo tienen en Twitter. Exacto. No, nosotros les vamos a dar la historia, lo vamos a llevar a la realidad y con el sello de verificado que significa. Ahora tú decías, hay una especie como de boom de este concepto del periodismo ciudadano, pero hay una especie de confusión, que el periodismo lo hacen ciudadanos comunes y corrientes y que eso es suficiente para que gente esté informada y esté interactuando. Y tú dices, no, eso es una fuente más que se alimente, que fortalece. Aquí realmente el periodismo es el periodismo y el ciudadano es el ciudadano. Realmente la suma de ese talento con el talento de los profesionales que saben narrar una nota, que saben estructurar, es lo que realmente le está dando poder. Mira, yo lo que pienso es que había una confusión con respecto al periodismo ciudadano. Es decir, que un grupo de individuos pueda enviar desde su celular información a un medio y que ese medio lo transmita, no los hace periodistas. Los hace como siempre, participantes de la noticia, porque lo hemos hecho siempre. Siempre el segundo párrafo en la nota de AP fueron comillas, cierras comillas, coma, dijo el ciudadano fulano de tal. Exacto. Simplemente son parte de la noticia. Se confundió porque las herramientas son muy versátiles. O sea, hay una gran versatilidad en la herramienta. Y la herramienta pues te permite estar enviando información, estar mandando, y parece más o menos como que eres un periodista. Exacto. Alemán, nosotros tenemos muchas cosas aparte de poder enviar información. Nosotros tenemos compromisos muy claros y tenemos una ética y una moral que tenemos que seguir y que respetar. Y esa moral es la que termina en su todo, en su conjunto, convirtiéndonos en periodistas.
no cualquiera que envía una información desde algún punto. Por otro lado, yo creo que sí es un llamado de atención. Fue un pequeño susto que nos duró muy poco tiempo, por fortuna, de la ciudadanía, de que tenemos que voltear a ver hacia el ciudadano. Es cierto, yo creo que como que hay una especie de rebote para regresar al origen, al valor del periodismo, que era representar la realidad que vivía en el contexto ciudadano, no la de las gentes del poder, que últimamente es lo que se ha comido a los medios tradicionales, ¿no? Y por otro lado, también es un regreso otra vez de la ética y los principios morales en el ejercicio del periodismo, ¿no? Inclusive, con algo muy interesante, se está convirtiendo en un buen negocio, ¿no? Sí. Cosa que la gente negaba, decía, es que sí. No es negocio ser derecho. No, pues es que tiene que ser negocio. Y además los ejemplos en el mundo existen. O sea, la idea de que seamos honestos no es nueva, no es de hoy. O sea, ha habido un periodismo honesto durante mucho tiempo y de hecho existen reglas de periodismo honesto muy claras en el mundo y han sobrevivido. Digo, está muy mal que yo lo diga, pero yo nunca en mi vida he recibido un peso que no me corresponda. Ni bautizado, ni en un sobrecito, ni por una notita, ni por un comentario, nunca en mi vida. Y cualquiera que me conoce sabe que tengo una urticaria brutal por el poder. Es decir, yo batallo mucho para sentarme a tomarme un café con un político. Casi no puedo hacerlo, lo hago por compromiso. Y lo hago realmente porque tengo necesidad de tener acceso a cierta información. Pero yo tengo una reticencia brutal. Además son aburridísimos, ¿no? Además son muy aburridos, exactamente. Pero eso también nos manda hacia otros niveles. Yo creo que el hecho de que los ciudadanos estén entrando, tomando las herramientas y mandando, alimentando los medios, también te dice que hay una necesidad de participación brutal de ellos. Sí, cierto. Y creo que en los canales formales que se tienen, que son las diferentes instancias de representación, los diputados, los senadores, inclusive el Poder Ejecutivo, hay una especie como que de rechazo a escuchar, ¿no? Es más cosmético el asunto, entonces la gente se está refugiando en empezar a discutir los temas que les importan entre ellos y apoyados con estos medios que les traen esa frescura, esa información, esos datos para empezar a enriquecerla, ¿no? Totalmente. Mira, nosotros hemos tenido como industria muchos retos en 150 años, muchos. Ninguno ha sido por cambio de tecnología, ninguno. Hemos transitado una y otra vez por las tecnologías y hemos utilizado las herramientas que nos plantea la tecnología y hemos hecho la transición. De hecho, el cambio más grande no es el de ahorita. El cambio más grande lo hicimos cuando pasamos del linotipo hacia lo digital. O sea, de lo análogo a lo digital fue el cambio más traumático. Te voy a decir quiénes se quedaron en el camino. Mi papá. Es decir, mi papá era linotipista y él ya no ingresó al siguiente paso. Simplemente fue, órale, y te toca, vámonos. Exacto. ¿No? Y les toca a la siguiente generación. Siempre ha sido el gran reto, un cambio de ética y un reto de la palabra escrita. Y voy a poner ejemplos muy puntuales. No tenemos un solo registro de periodistas importantes, o muy pocos en la escena internacional, algunos en México, de periodistas importantes que hayan denunciado la miseria, la pobreza en la que se vivía en el mundo, en vías de industrialización en las ciudades, como sí tenemos de los escritores. Y los escritores una y otra vez, durante el siglo y medio, nos han retado y nos han dado grandes lecciones. Ellos sí han puesto la industria en problemas. Nunca ha sido un problema de cambios de tecnología, porque pues, mira, tú y yo caminamos hacia las nuevas tecnologías, batallamos un poco, nos ayudaron los más chicos, claro. Ahí nos siguen ayudando. Orientándonos. Así es, que de hecho yo hoy comentaba, pues es la única vez en la historia de la humanidad que sucedió. Es la primera vez y la única vez en que los más chicos ayudaron a los más grandes a entender y les llevaron conocimiento a los más grandes. Exacto. Y esta es una ruptura de paradigma que te dice, imagínate el tamaño del reto que teníamos los periodistas. Estamos caminando hacia dos mundos completamente opuestos, pero ese no ha sido nunca el reto. Ahora, también ha cambiado un poco el tema de la libertad del periodismo. ¿Qué hay más hoy? ¿Control o censura? Ya la censura no se ejerce, es más sofisticado el tema ahora, ¿no? Cómo te presionan, te insinúan, te cierran. Pero hoy esos ejercicios se han topado con Internet. Internet es imparable. Sí.
Mira, hay dos tipos de censura y una es la más vergonzosa, que es la autocensura. Cuando nosotros decidimos no publicar para no dañar tus propios intereses económicos, cuando decidimos no publicar por seguridad, porque el Estado no te garantiza tu seguridad, cuando nosotros decidimos no publicar. Y por el otro lado está la presión económica que la ejercen los gobiernos. Los gobiernos tienen una gran herramienta que se llama oscuridad. Sí. En la medida en que los gobiernos, todos los gobiernos de este país, no transparenten peso por peso a quién le dan el dinero que corresponde a la publicidad, en esa medida va a seguir siendo un medio corrupto, corrompido. ¿Cuál es el argumento para no hacerlo? Porque la ley lo obliga. Hay leyes que, digamos, impulsan la transparencia y la rendición de cuentas. La impulsa, pero no la obligan. Ese es el tema. Digo, el mayor ejemplo quizá esté en el presidente Peña Nieto. Es el mayor ejemplo y es vergonzoso. Cuando tú agarras y lees su declaración patrimonial, te da vergüenza. Tiene donaciones del presidente, tiene donaciones de mansiones, departamentos, casas, cuando era gobernador. ¿Quién se las donó? Qué padre, ¿no? ¿Por qué? Sí. O sea, ¿con qué pagó eso? Exacto. ¿Quiénes eran? Yo quisiera saber. Y no hay explicación, ¿verdad? No hay una explicación. O sea, hay un cuestionamiento de parte de los medios y hay silencio absoluto. Entonces, vamos al siguiente tema, ¿no? Vamos a entretener a los mexicanos con otro tema para que ya no se dediquen a eso. ¿No? Y le da circo. Mira, el día que él lo presenta, sin embargo, publicó la lista completa de sus bienes y cuáles no estaban declarados. Es decir, transparentados. Porque es un evento protocolario, porque si él no lo recuerda, los ciudadanos sí recordamos que él prometió 10 pasos para democratizar el ejercicio del poder. Exacto. Uno de ellos era transparentar su propia riqueza, o la riqueza de los funcionarios. Bueno, empezando, en este país el presidente de la República no transparenta quién le dona casas, quién les puede donar viviendas a un gobernador. Ahora, si fueron tan generosos y se lo donaron, ¿por qué no hacerlo público, no? Pues, si no hay nada que perseguir, pues pero hay que decirlo. Hay joyas regaladas en esa misma declaración patrimonial, hay obra de arte, que puede ser una obra de arte de tu hijo de 6 años de este tamaño, o puede ser un Picasso. Claro. O sea, cualquiera de esas dos caben en esa declaración patrimonial. Ahora, hay un medidor que se está impulsando por dos organizaciones, una internacional y una nacional. Fundar y Artículo 19 lanzaron una herramienta para empezar a verificar a los gobiernos locales y empezar a presionarlos con que publiquen por lo menos el monto que destinan a publicidad. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante sacarlo? Porque es dinero público. Exacto, de todos los mexicanos. O sea, es tuyo, es mío, es de la demás gente. Ese dinero le corresponde a Sin Embargo tanto como al Universal. Claro. Y tanto como a Televisa. Y deberían ser competidos esos recursos, ¿no? Y entrar en criterios formales y decir, órale, porque nosotros somos una pata de la democracia. Por supuesto. Es una mesa de 4 patas y una de esas 4 patas somos nosotros. Totalmente. Necesitamos sobrevivir. Sobrevivir. Somos necesarios para esta sociedad. Oye, Alejandro, ¿cómo andan los gobiernos locales? Porque tengo la impresión que a nivel federal hemos avanzado un poco, hay debate, y nos agarramos y avanzamos y otras cosas se posponen, pero me parece que en los medios, en los estados y en los municipios no sucede nada. Ahí el poder político tiene control absoluto. Son los virreyes, los gobernadores. Es increíble, ¿no? Es impresionante. ¿Cuál es el problema? ¿Son ellos que están haciendo su chamba o somos los ciudadanos que nos estamos quedando atrás en exigencia? Somos todos, somos medios. Mira, yo cada vez que platico con alguien de Sonora, oigo de corrupción de padres. Cada vez que hablo con alguien, y con quien hable, con gente del PAN, con gente del PRI, en la Ciudad de México, gente que viene desde aquí, desde Hermosillo, con periodistas, con empresarios, todo mundo habla del 40% que están teniendo que dejar. Algunos hablan de un 35%, ya ni siquiera es el moche, el diezmo del 10% que han aplicado en el resto del país, los panistas, ¿no? Ahora es generalizado. Y cada vez que hablas, hay sospechas de la obra que se hizo, de los terrenos que se compraron para el nuevo desarrollo que hizo el gobernador acá atrás, los terrenos que compraron funcionarios que compraron. ¿Dónde están los reportajes?
Pero ¿por qué no sucede nada? ¿Qué tenemos que hacer para que suceda? Porque además hay cierto cinismo, desfachatez en el tema, ¿no? O sea, se aplasta el tema, se saca de los medios a través del recurso público. Es decir, si quieres que te siga pagando lo que te corresponde, por favor, sácame ese tema, que no huele. Mira, yo diría esto, mi único consuelo, en el caso de Sonora específicamente y en varios casos, es que todos los gobernadores, cuando aplastan, todos la pagan al final, incluyendo los presidentes. Entre más intolerante eres con la prensa, mientras ejerces el poder, en el final nos vemos y a la salidita te va mal. Exacto. O sea, eso pasa siempre. Entonces ese es el gran consuelo, en el caso de Padres y en el caso de muchos. ¿Cómo podríamos darle funcionalidad ciudadana a la democracia? O sea, ¿cómo podemos hacer? Porque desafortunadamente el tema de la corrupción es que cuando lo detectamos el daño está hecho. Sí. Y se pierden estos recursos y difícilmente se recuperan. Sí. ¿Cómo podríamos como sociedad ser más preventivos? Hoy que tenemos estos recursos digitales que nos permiten tener esa oportunidad de difundir y que no se nos bloqueen, ¿cómo podríamos evitar el efecto de la corrupción? Porque si el pez lo sacamos del mar, el mal ya está hecho. ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo tendríamos que construir? ¿Y qué papel deberían de jugar los medios en esto? Mira, los medios lo que pueden hacer, honestamente, es muy poco. Es presionar para que existan legislaciones que obliguen a la transparencia y a la rendición de cuentas. Eso es lo único. Es decir, agarrar las iniciativas que existen, porque existen muchas. Es decir, se ha trabajado durante décadas en el tema de governance, en el tema de transparencia, en el tema... décadas hay de trabajo de los think tanks más importantes del planeta. Han trabajado en cómo enseñarle a los gobiernos a transparentarse. Hoy tenemos el tema de gobierno abierto, se suscribió a nivel internacional, sí, y tenemos ceros avances. Sí, digo, si me regreso al gran ejemplo, que es el presidente. No pasa nada. Si puedes ocultar tu riqueza de cara a los mexicanos. Pero imagínate, Alejandro, es el presidente, es el Congreso, sí, son los funcionarios, es el Poder Judicial. O sea, todos juegan el mismo juego. Algunos lo juegan con más sigilo, ¿no? Y otros son más desfachatados y más cínicos. Pero como que hay un gran problema de los poderes públicos que ya no les importan, ¿no? La gente. Creen que lo pueden manipular. Y ahí los medios tradicionales, desafortunadamente, han jugado un rol bastante... sí, denigrante, de ayudarles a los grandes políticos a desactivar a la gente, ¿no? Sí, mira, sin embargo, sí hay que pensar que la gente ya tiene voz. Y que si los medios no toman la voz de la gente se va sin los medios. Porque los más grandes escándalos que han salido de este estado, los más grandes, no fueron denunciados por la prensa local. Lo digo con mucha vergüenza, porque pues es mi gremio, me duele también a mí. Pero la prensa local no ha denunciado los casos y lo sabemos todos de memoria, hombre. Sí. O sea, no hay ni siquiera que enlistarlos. Todos son casos denunciados por internet y tomados a nivel nacional y después regresados aquí ya reciclados. Pero hay casos muy dolorosos como la guardería ABC, donde no se retoma por parte de los medios. O sea, cada 5 de junio se hace se recuerda la tragedia, pero no pasa nada. Han pasado 5 años y esos padres de familia no encuentran justicia. Sí. Y no es posible. Y como sociedad estamos totalmente ajenos, como si no fuera un tema también de nosotros. Es totalmente de todos. Hermosillo no puede seguir viviendo si no cierra esa herida. Sí, totalmente. Esa y muchas otras heridas. Hoy les decías a los periodistas, si ustedes no hacen su chamba, alguien los va a hacer por ustedes y los va a desplazar. Sí. Porque hoy decir la verdad se está convirtiendo además en un buen interés por parte de las audiencias y un buen negocio. Sí. Si ustedes no lo entienden, alguien lo va a hacer por ustedes y sería una verdadera lástima. Sí. Es posible que venga gente de afuera a enseñarnos a hacer las cosas si no hay una reacción. O que el ciudadano se ponga las pilas y nos dé una lección también a los medios de cómo debemos de plantear los temas públicos, ¿no? Sí. Pues mira, hay muchos fenómenos. Por ejemplo, pues la prensa internacional ha pasado por muchas etapas y mucha parte de esa prensa internacional ha tenido booms, ha tenido chipotes, como el caso del Huffington Post, justamente por empezar a meterse a las localidades. Es decir, yo no sé qué tendríamos que hacer como medios para tratar de empujar a través de las nuevas herramientas, en tratar de empujar pues la ciudadanización de los temas, porque al final es un tema de ciudadanización de temas. Mira, a mí me aburre mucho
mucho, escuchar y ver las mesas de política. Me aburren mucho. A mí me interesan, pero me aburren mucho. Y al ciudadano le aburren más. Exacto. ¿Por qué? Pues porque eso no va a ningún lado. Eso no lleva a ningún lado. Perfectamente se puede predecir lo que van a decir, lo que se van a contestar. Lo que Beltrones diga es exactamente lo que dijo hace 10 años. Esa es la realidad. Y tiene las mismas salidas, tiene las mismas respuestas para todo. Tiene una habilidad bárbara. El que tiene más saliva en ese oficio come más pinole. Exacto. Y no hay respuestas. Nunca hay una salida para el ciudadano. Cuando se trata de un ciudadano, no puede ser posible que a estas alturas no sepamos por qué, ni estemos demandando como ciudadanos, por qué no están en la cárcel los familiares del expresidente Calderón y de su esposa que participaron en lo de la guardería ABC. No puede ser posible. Exacto. En cualquier casi democracia del planeta habría sucedido eso. Les hubiera costado la chamba a muchos políticos, ¿no? Por menos cadena. Cosas les ha costado a gobernadores, casi cualquier presidentes y funcionarios de primer nivel. Aquí no sucedió absolutamente nada. Nada, y en las narices de una nación. Y yo no encuentro, o sea, ¿cómo es posible, cómo se le puede dar la cara a estos padres de familia que tienen ese dolor tan grande y que no encuentran justicia? ¿Por qué no claman más que eso? Justicia. Sí. ¿No? Había evidencias, pero bueno, en fin, esto y otros temas están provocando problemas. Pero a ver, ¿cómo tú crees que este resurgimiento del periodismo digital, estos nuevos medios, esta forma de poder hacer cosas más importantes, de mayor trascendencia, alcance, de una forma más barata, donde lo que está haciendo lo diferente ahora son los contenidos? Ya no son los medios, ya no es la infraestructura, ya no es la tecnología que manejas, sino la calidad del contenido, que sea interesante a la gente. ¿Cómo podemos incentivar a nuestros jóvenes periodistas a que recuperen y aprovechen esta oferta? Pues yo creo que sí es una nueva vía, pero también es una vieja vía. Es decir, al final este es un oficio en el que importaban las fotos bien hechas. Este es un oficio en el que siguen importando los buenos textos y las buenas historias. Y también importan las firmas, importan cómo lo hace cada quien. Es decir, después de este boom de medios donde los textos eran tan breves, donde todo estaba lleno de hipertextos, ahora estamos regresando hacia un periodismo más tradicional, con historias largas. Si realmente la tendencia fuera convertir a los medios en pequeñas probaditas de texto y fotos de cualquier ciudadano en la calle, pues habría cerrado New York Times hace 15 años. ¿Para qué se necesita, no? Sí, si esa fuera la tendencia, pues digo, incluso está como para optar a cambiar de oficio, porque a mí no me interesa eso, a mí no me interesan 2 párrafos, a mí no me interesa contar historias, y contar historias que conmuevan una sociedad, que transformen. Hoy decías que es importante recuperar las causas sociales, el tema de la justicia social. Y generar sociedad. Exacto. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se aplica esa receta? Pues hay muchísimas maneras. Mira, yo te garantizo que un líder social es más leído, mucho más leído, un líder, a los que hemos menospreciado durante décadas. Sí, a los que no tienen para pagar espacios, pues. Exacto, que una columna de un político, que un espacio para un político. A nadie le importa esa gente, hombre. Los políticos no les importan, pues ya se quieren todo el pastel. Quieren aparecer en las portadas y aparte robar y aparte vivir como reyes y todo lo demás. Los líderes sociales, a esos hay que levantarlos, agarrarlos y volverles a dar una tribuna. Eso es lo que se necesita. Necesitamos volver a recuperar la razón pública de los medios, ¿no? Que representen la realidad tal cual, con toda su variedad, su riqueza, sus contradicciones, ¿no? Así es. Y es ahí donde los nuevos narradores de esta realidad, alimentados con los videos y con las fotos, pueden darle mucha riqueza a esos contenidos, ¿no? Totalmente. Ahora, como empresas también se puede hacer cosas. Es decir, hay muchos líderes sociales que están ahí, que están esperando la invitación. Yo creo que tenemos que invitarlos. Como prensa, como medios, empezar a acercarlos a nosotros y darles una voz. Lo hemos hecho sin rubor por los políticos. Exacto. ¿Por qué no le vamos a dar a líderes sociales? ¿Por qué no escribe uno de los padres del ABC, la prensa local? ¿Por qué no escribe que escriban, que esas sean las voces, ¿no? Y que digan las cosas con nombre y apellido.
Porque yo creo que el gobierno ya está en un problema de descomposición total, está enredado en sus intereses y no hay salida, o sea, la desconfianza se incrementa. La única posibilidad de que cambie las cosas, que hay un cambio social, tiene que venir desde la ciudadanía y a través de estas otras causas que están ganando cada vez más adeptos. Entonces es una gran oportunidad para los medios de comunicación hacerlas suyas y volver a representar y alejarse pues de ese presupuesto público que trae broma metida, ¿no? O sea, sí. Y que podrían empezar a financiarse y autosostenerse con el recurso que da la buena comercialización. Mira, yo creo que con respecto a los recursos públicos sí tenemos que disponer de ellos. Uh-huh. Tenemos que disponer de ellos con transparencia. Tenemos que exigir que la autoridad diga cuánto le da a las televisoras. Uh-huh. Tenemos que exigir cuánto le va a dar a todos los medios nacientes digitales. Uh-huh. ¿Y bajo qué criterios? ¿Y cuáles son los criterios? ¿No? Claro, que nos muestren exactamente cuáles son y que eso quede en ley. Uh-huh. Los medios locales se sienten siempre muy ofendidos porque ahora dicen que es por rating. Y resulta ser que pues eso se lo llevan los medios nacionales por obvia razón. Los locales no podrán competir con esas grandes inversiones, pero sí debería haber, digamos, fórmulas que recuperaran también lo local, porque es necesario desarrollar esos medios, como bien lo dices. Sí, de acuerdo. Mira, todo se puede hacer con inteligencia. Uh-huh. A todos nos conviene que ese dinero sea distribuido y sea distribuido con justicia y que sea transparente. Yo quiero saber cuánto recibe Reforma. Uh-huh. ¿Por qué no voy a saber? Uh-huh. O cuánto recibe La Razón. Exacto. O cuánto recibe López Dóriga, él como individuo. Uh-huh. O cualquier otro personaje, hombre. Uh-huh. Si sabemos cuánto se le paga a un funcionario, por supuesto, lo mismo podría aplicarse, ¿no? En cada medio y en cada líder de opinión. De hecho, es el mismo dinero. Uh-huh. El dinero viene de la bolsa de la gente y de nuestras bolsas. Sí. De ahí viene ese dinero. ¿Por qué no habríamos de ocultar lo que se le paga a un funcionario y lo que se le da a un medio? Que se lo dé. Y además que se haga con transparencia y con equidad. Exacto. Nadie les está pidiendo absolutamente nada. Ahora, es una educación que hemos tenido nosotros y que hemos provocado muchas perversiones. Una educación de ir a negociar los presupuestos para los medios. Lo hemos hecho. Todos. O sea, no, tenemos que cambiar también nosotros de actitud y empezar a plantear. Es muy complicado que la misma prensa tradicional quiera que estos recursos se transparenten. Éramos muchos y la abuela parió, pues exactamente. No. ¿Por qué? Pues porque cuando tú agarras ya en este momento y ves a la prensa digital nacional, y sumo varios medios ahí digitales, los podría mencionar todos, los 5, digamos, más fuertes digitales, ya tienen más views que el Universal. Por ejemplo, ¿no? O sea, juntos hacemos Y hay que platicar, detrás de esas vistas está la confianza. O sea, porque también es cierto que hoy el que está en internet es mucho más crítico, es más inestable, se le tiene que ganar en cada momento. Tú mencionabas de que uno de los grandes retos ahora es conservarlo dentro del portal. Antes era el número de visitas, ahora es el tiempo que permanece leyendo tus notas. Y ese es un reto formidable porque la gente no tiene paciencia y no tiene por qué tener paciencia cuando hay un mal texto, una mala noticia. Totalmente. Fíjate, yo creo que entre dos portales en este momento es probable que estén reunidos el 10% de lo que llamamos, el 10% no de sus hits, sino del total de los medios que llamamos nacionales. Entre Carmen Aristegui, Noticias, y Sin Embargo, es posible que tengan ya juntos los hits del Universal. Y entre estos dos es posible que se coman el 70% de todos los hits. ¿Por qué? Ahora pregunto. Exacto. ¿Por qué los presupuestos públicos no corresponden a eso? Digo, vamos a entrarle con transparencia. Claro. Porque además, no solamente se trata de premiar lo bien hecho, se trata de tener recursos para seguirlo haciendo bien, porque hay que invertir también. Mira, y ni siquiera, yo creo que aquí incluso alterar tú tienes campañas de vacunación, como las tiene Naciones Unidas. Sí, sí. Así de sencillo. Y tú necesitas llegar a ciertas audiencias. Yo te garantizo, yo soy el canal. Sí. Vas a llegar a una audiencia. Nicho, ¿no? Ahí está. Tú tienes una campaña de vacunación, tú tienes una campaña de educación, tú tienes una campaña que sea
Todas tus campañas necesitan tener audiencias. Claro. Y yo soy un canal. Claro. Entonces, dame lo que le corresponde a ese canal. Incluso, yo insisto en eso porque yo creo que ahí está la mitad de las formas en las que en este país se presiona a la prensa. Si no es que un mayor porcentaje. Entiendo, Alejandro, que para que nosotros podamos perfeccionar nuestra vida democrática y haya mayor control sobre las autoridades, necesitamos una prensa que aprenda a entender que el tiempo ha cambiado y que los nuevos recursos como el Internet, las redes sociales, la parte digital, están favoreciendo que se pueda abrir sin tanto costo y están impidiendo el control. ¿Cómo podemos detonar esto, como dice la gente, en tiempo real, que me caiga? ¿Cómo podría mejorar? Una de las cosas que se ha utilizado Internet es para la denuncia, ¿no? Y ahí tenemos claros ejemplos donde el que la riega, la paga. El último fue el caso de Fausto Alzati, que se sobrepasa de copas y dice tontería y media, se le graba y le costó la chamba, ¿no? Así le costó anteriormente al procurador federal del consumidor y así le ha costado más. Yo creo que eso es algo que necesitamos fortalecer, la denuncia del ciudadano, aprovechando que hoy a través de un teléfono celular tienes prácticamente todos los elementos para poder. Pero tenemos que incentivar ese valor de esa denuncia. Pero por otro lado, se tiene que incentivar la investigación de fondo. Exacto. Porque mira, eso son casualidades. La persona que graba y le pasa el audio, sin embargo, a Fausto, pues era una persona que de pura casualidad tenía su iPhone a un lado. Pura casualidad lo oyó y dijo, esto es grabable. Exacto. Se puso en contacto con Sin embargo y les dijo, yo tengo el audio. Pero es una casualidad. Nosotros no podemos vivir de las casualidades. Tenemos que lanzar investigación y tenemos que hacerlo orgánico, al interior de las redacciones, que sea orgánico, la búsqueda de este tipo de noticias, orgánico. O sea, que no nos alimentemos simplemente de casualidades, que eso es lo que alimentan las redes. Y la única salida, para mí, lo único que nos va a hacer libres y mantener nuestro liderazgo es que retomemos los valores por los que como fuimos formados, que es seamos una industria de verificación, que nuestro nombre esté ligado con la verdad, que nuestro nombre esté ligado con la veracidad, que esté plenamente certificando que lo que tú dices es creíble. Hoy dabas una recomendación en la charla que dices con los periodistas muy interesante. Tú no pierdes el tiempo con los famosos troles, con esa gente que no está dispuesta a decir cuál es su identidad. Porque esos no, digamos, si esos son capaces de no decirla, quiere decir o son inexistentes, son cobardes. Y no se puede perder el tiempo con ellos. O no existen. ¿No? Que ese es un tema que se discute mucho en las redes sociales. Efectivamente, tienes toda la razón, Alejandro. Yo creo que es el momento de ser serios y solamente gastar nuestro tiempo con la gente que vale la pena para seguir discutiendo y contrastando. Nadie se ofende si alguien discrepa de uno. Es más, hasta lo desea porque ayuda a que uno desarrolle sus argumentos. Totalmente. Lo que no se puede es este medio ensuciarlo con tanta tontería. Entonces lo que tenemos que hacer es ignorarlo, es hacernos un lado, ¿no? Sí. Mira, y hay otro tema que es todavía más interesante. El transparentar el uso de los recursos en comunicación social también va a permitir transparentar el uso o no, y si queremos como sociedad, el uso de recursos públicos para generar robots o bots. O sea, nosotros queremos gastar dinero para que un grupo de bots inunden la red y defiendan un gobernador. Yo creo que yo no quiero gastar un solo peso de mi dinero. Entonces, ahí está la idea de transparentar. Por eso es tan importante que los recursos de comunicación social sean transparentados. Y el lunes justamente me meto en ese tema en mi columna de Sin embargo. Hablaré sobre el tema de las oficinas de gobierno. Excelente. A ver, yo no quiero terminar la charla sin tratar de preguntarte qué ves hacia adelante. O sea, ¿cuál es tu visión? ¿Qué va a pasar en esta transición de los medios análogos con los medios digitales, en este cambio en las audiencias? Hoy los jóvenes de menos de 35 años ni de chiste ven una televisión, un radio, están pegados en internet, y cuando ven televisión es que están también en su computadora. Así es. Esto que está significando un gran cambio, que estamos en esta transición, que lo anterior no termina de morir, no termina de hacer, ¿cómo crees que se va a resolver en los próximos años? No tengo idea. Yo les decía a los reporteros, les decía a los comunicadores que fueron a la charla, agarren y destruyan todo lo que tengan en la mano y hagan un reboot de su propia información, porque no sabemos hacia dónde va. Exacto. Lo único que tenemos en la mano y que es real es que nosotros somos una industria firme que ha hecho verificación de datos
y que hemos defendido marcas, logos que significan calidad. Agarrémonos de esa parte. Eso es lo que nos va a salvar. Como radio, como televisión, como impresos, como digitales, como marca. Lo que seas, tienes que regresarte y empezar a defender tu marca con la credibilidad. Y la credibilidad tarda mucho tiempo en construirse. De un periodista, para que seas creíble, seas confiable, tardas toda una vida en ser confiable. Y te la destruyes en 5 minutos. Se gana a pagos y se pierde de contado, ¿no? Totalmente. En un solo error. Por eso es lo importante de tener un buen equipo profesional. Totalmente. Que sepa decidir correctamente una noticia, aún con toda la presión de tener que sacarla. Sí, pues, porque esa es una grave responsabilidad, ¿no? La que tienen quienes están en los medios, de poder informar correctamente, informar de las fuentes, verificar los datos, pero también ofrecer diferentes visiones de un fenómeno, ¿no? Totalmente. Y pues hay muchos retos. Mira, yo creo que la nueva industria, la digital, es mucho más barata. Provoca menos gasto porque requiere de insumos y son insumos que ya están disponibles. Incluso gran parte de estas cosas las hacemos nosotros en nuestras casas y demás. A mí me gusta mucho el video. No soy tan consumidor de video porque soy de otra generación, y me gusta muchísimo más la idea de que el video se ha hecho como lo estamos haciendo ya ahora. Que brincan, que tienen rebotes, que la cámara se mueve, que nos salimos de cuadro, que no nos metemos, no pasa nada. Esto es internet y así lo estamos haciendo. Ese es el mundo más real. Entonces, yo siempre digo, esto es más barato y es más apasionante. Claro. Y ahora es más caliente, es más apasionante. Ahora sí nos vemos. Lo otro estaba cayendo en una mecánica. Ahora sí somos de carne y hueso. A mí me agarran en internet y me ponen unas buenas cuando se sienten conmigo. Y yo una discusión inteligente te la aguanto hasta el final. Claro, o sea, no pasa nada, y es no parte importa. del aprendizaje. La verdad que tenemos de agradecer mucho, Alejandro. Te agradecemos, primero, que nos hayas concedido este espacio para platicar contigo. Segundo, el trabajo que estás haciendo, sin embargo. El valor, lo que tú dices. Yo soy un periodista que nunca ha recibido ni una insinuación ni un recurso público indebido. Eso es importante, volver a recuperar la vocación y los buenos valores. Muchas gracias. Te agradezco. Y aquí tienes en Foro 4 a tus amigos que además te admiran mucho tu trabajo y lo que has venido desempeñando. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Pues estamos teniendo un programa más de Foro 4 donde tratamos de recuperar esos temas que le interesan. Hoy vimos una visión muy interesante del periodismo, del nuevo periodismo, de esa nueva narrativa que está dándole una nueva dimensión a la comunicación, y yo creo que en Alejandro Páez hemos tenido un magnífico protagonista. Nos vemos próximamente con otro de sus programas interesantes.